Bien, primeramente dando gracias a Dios por la vida que nos da. Enseguida, buenas tardes, Miss. En esta tarde voy a exponer sobre la competencia imperfecta. Bueno, ¿qué es la competencia imperfecta? La competencia imperfecta es aquella situación donde el ofertante y el demandante o ambos tienen la capacidad de poner precio a un producto en el mercado. Bueno, su objetivo dice que es alcanzar el precio que se han propuesto independientemente tanto el demandante y el ofertante. Bueno, vemos en aquí sus características de la competencia imperfecta, que las empresas participantes ejercen su propio control sobre el precio mayor y también o menor medida. Por ejemplo, en aquí entonces podemos ver que tanto el ofertante y tanto el demandante tienen el mismo poder. Por ejemplo, en aquí podemos ver uno de los ejemplos de las características de la competencia imperfecta. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos de las frutas. Por ejemplo, la mandarina o la fresa, por ejemplo, cuesta a ocho soles. Pero cuando, por ejemplo, ya que los vendedores ponen un precio a 4 soles, por ejemplo, ya le ponen 4,50, ya, pero ponen eso en su letrero, ¿no? Para poder así atraer clientes. Pero cuando ahí mismo vas a comprar cuando vas ahí mismo a comprar en donde que está la fresa, entonces cuando tú preguntas te dice que solo eso es medio kilo y que no es un kilo. Entonces te asombras que pensabas que costaba menos, pero que un kilo estaba menos, pero que eso producto solo era medio kilo, entonces no era un kilo. Bueno, eso fue uno de los ejemplos de las características de la competencia imperfecta. Bueno, aquí vemos tipos de competencia imperfecta. Monopolio. Por ejemplo, en aquí podemos ver que mono es, en términos griegos significa uno. Entonces, en aquí podemos ver que solo entonces uno, por ejemplo, vemos en Huánuco que solo hay un electrocentro, que solo una empresa ofrece ese servicio, por ejemplo, de luz, del agua. Por ejemplo, podemos, si hubiera habido dos o varias empresas, no estaríamos pagando mucho. Entonces, por ejemplo, la luz también no llegaría un poco más caro, sino que llegaría un poco menos cuando si hubiera habido dos empresas. Pero ahora aquí vemos que solo hay una empresa que es el electrocentro. Bueno, en aquí también podemos ver el oligopolio, que oli que significa pocos. Entonces, como aquí podemos ver que el oligopolio, que solo son pocos, podemos ver el ejemplo de los cines. También podemos, también podemos ver otro ejemplo que es las líneas telefónicas. Por ejemplo, aquí en las líneas telefónicas podemos ver como por ejemplo el Movistar, el Claro, el Vitel y el Movistar, que solo esas son las líneas telefónicas, no que por ejemplo esas líneas, por ejemplo, cuando el otro te pone una oferta, por ejemplo, te da un preplan, el otro también no se queda ahí, el otro también está poniendo su publicidad que te dará por 5 días por llamadas ilimitadas, o Facebook que te dará gratis o te multiplicará las megas, así, etcétera. También podemos ver los cines, que por ejemplo vemos en Huánuco, que solo en Huánuco, por ejemplo, vemos los cines, ¿no? Que solo en Totus y también en Plaza Bea o etcétera, que solo hay pocas empresas que están en los cines para que así se pueden ir divertir, o por ejemplo cuando el precio está así por una buena película tienes que pagar un poco más. Bueno, eso fue el ejemplo. Bueno, aquí podemos ver la competencia monopolística. Por ejemplo, ¿qué es la monopolística? Entonces, monopolística, entonces que ya significa así, por ejemplo, varias empresas. Por ejemplo, aquí vemos
por ejemplo, las empresas de pastelerías o empresas de, por ejemplo, el viajero, de pollerías. Por ejemplo, vemos de las pollerías, hay varias pollerías, que no solo hay pocos, sino que hay varias. Así también de pastelerías, también hay varios. Por ejemplo, la pastelería de San Carlos, así otras pastelerías más, hay varios. Bueno, eso fue toda mi exposición, mis gracias.